la idea de este libro surgió después de haber escrito bastantes otros, pues porque tal vez hubo una guerra que yo no conocí porque nací después que se había terminado, pero que sin embargo estuvo presente siempre, pues tanto en mi familia como en mí mismo, aunque sea por oídas, y porque luego, además, las consecuencias de la guerra, pues yo también las conocí y estuve viviendo, y por lo tanto, mira, para un escritor pienso que un acontecimiento como una guerra, y sobre todo civil, todavía más aún civil, porque aún quedan más cosas, están todos los testigos allí, todos los protagonistas, pues era un acontecimiento que yo internamente, es decir, no podía dejar pasar sin haber dicho algo de él. Ahora, como lo decía, tampoco me lo propuse porque desde el primer momento me vino que en forma de relatos, no tanto de un relato de la guerra entera, que ya lo habían hecho algunos escritores. No se trataba de eso porque yo no la conocí directamente. Hubiera tenido que recurrir pues a libros que he leído acerca de la historia de aquellos tiempos, pero no se trataba de eso. A mí, por eso lo deseché enseguida, ¿no? La única manera que me fue invadiendo, por decir así, la mente, como casi siempre en las cosas que escribo. Yo voy dejando, me viene alguna idea nebulosa en principio y luego voy dejando que ella misma, esa misma idea vaya desenvolviéndose pues a lo largo del tiempo, de meses, mejor tranquilamente, y sin que yo lo piense mucho premeditadamente, sino dejando que ello vaya fluyendo, primero por dentro y después poco a poco ya plasmándose en ideas muy concretas. Y entonces, bueno, supe que en realidad lo que podía hacer, sobre todo por algo que yo tenía ahí dentro, ¿no? Que era un acontecimiento de tal magnitud que no podía dejarlo pasar como escritor. Y sin embargo no lo había conocido directamente, con lo que yo tenía que hablar, pues un poco de oídas, indudablemente, pero que era muy vivo todo, porque yo he tenido, pues como todos los que hemos nacido en esa época, mil conversaciones sobre ello. Y he oído a unos, a otros y a los demás allá. Los que se fueron, los que luego volvieron, los que eran familiares de quienes no volvieron, y los que habían estado en un bando, en otro y hasta en un tercero, porque bueno, yo creo que hubo más de uno en definitiva, por lo menos cada uno de ellos estaba dividido y fundamentalmente otro. Fundamentalmente, vamos, el que perdió, ¿no? Y entonces, pues me vino que la forma literaria eran los relatos, porque eso me permitía hablar de muy diversos aspectos. No era una cuestión de una novela en que o la haces demasiado, cada novela tiene su metraje, ¿no? Pero que podía ser demasiado compleja, eh, porque a mí me había venido además en la guerra a través de relatos muy diversos, ¿eh? Y a través de haber conocido, pues claro, protagonistas, y a través de haber conocido quienes después de muchos años pues habían protagonizado o por lo menos habían sabido de la guerra. Con lo cual, para mí, la forma literaria era la de los relatos. Y así lo hice. Y entonces, pues lo que fui tomando es diversas historias que yo conocía, unas conocidas directamente, otras conocidas indirectamente y otras incluso imaginadas, pero siempre con un trasfondo de realidad absoluto. Es decir, que, por decir así, en este libro no hay nada que sea mentira o que sea imaginado todo, probablemente, o casi todo, por lo menos hay muy pocas cosas transcritas directamente, imaginado casi todo, pero imaginado sobre la realidad. Es decir, ¿cómo decir? Traspuesto a la realidad, a una realidad que puede ser, bueno, que se puede contar en un libro. Y entonces tiene un carácter, bueno, como casi toda mi literatura, ¿no? Eminentemente realista. Y en este caso, bueno, creo que cualquiera que lo lea pues puede ver, y seguramente le han contado cosas que tienen una cierta similitud con lo que yo cuento aquí, porque al fin y al cabo pues todo fue muy distinto en cada caso y para cada persona, pero muy igual aquella especie de totum revolutum que siempre es una guerra civil, ¿no? Y digo civil mucho más que las otras, ¿no? Donde parece que hay dos bandos que están uno enfrente del otro, pero es que aquí los bandos eran indistinguibles en algunas ocasiones, porque la misma familia tenía distintas ideas, porque tenía unos problemas que podían ser considerados generalmente iguales, pero que sin embargo
eran pues peculiares de cada uno. Eso me permitía también no olvidar algo que me gusta a mí mucho, que es en mi literatura considerar a las personas individualmente o muy en pequeños grupos, pero bueno, tener en cuenta siempre al individuo, a la persona. Y esto pues fue lo que hice. Es decir, responder a una llamada que seguramente llevaba muchos años dentro de mí, de poder hablar de aquello, de aquel suceso, probablemente el más importante y el peor de todos los que han sucedido en España en el siglo XX, bueno, y poder decir algo, porque al fin y al cabo yo soy hijo de aquel tiempo, de la guerra civil, ¿no? Y esta fue la génesis del libro. ¿De qué trata? Pues ¿de qué trata el libro? Pues de lo que he dicho. Hay una serie de relatos, en realidad son 9 relatos de muy distinto metraje. Algunos de ellos tiene incluso casi una longitud de una novela corta, porque supone algo más de 100 páginas, o en fin, sí, algo más de 100 páginas, y entonces, pues bueno, tiene esa longitud. Bueno, porque unos relatos se tratan de un asunto muy concreto, o por lo menos muy resumido, porque a lo mejor es algo que cuenta alguien y que a su vez le han contado, etcétera, y otros pues son relatados en directo. Pero bueno, en realidad, digamos que recorren todos los aspectos de la guerra civil, de los conflictos originados por la guerra civil. Conflictos que atañan, quiero decir, en subjuntivo, y que atañen realmente a los individuos. Como he dicho antes, lo individual pues es importante para mí. En definitiva, los gozos y las sombras, como diría un escritor, los gozos y las cuestiones puramente negativas pues son de cada uno, es decir, las siente cada uno, independientemente de que seamos millones los que a lo mejor las sienten, pero cada uno de distinta manera y con distintas circunstancias. Entonces, bueno, pues los relatos, como digo, abarcan todos los aspectos de la propia guerra civil, y unos están contados en directo, otros los cuentan algunos que les han contado a su vez, y otros son, bueno, pues simplemente el tomar dos personajes que a lo mejor han estado en un bando distinto y entonces contraponerlos uno a otro, o más bien, incluso en algunos casos, mezclarlos, porque ha habido cuestiones, y en una guerra civil eso es casi inevitable, que se mezclen unos con otros, y además, en unos casos como enemigos, llamémoslo, como enemigos no queridos, como enemigos que se encuentran como enemigos y no lo eran, y bueno, y todo se mezcla muchísimo, todo puede ser complejísimo, ¿no? Y en este caso, pues en mi libro, pues se mezclan las cosas en unos casos, en otras el individuo queda más destacado, en otras es la relación familiar, en otras son los amigos a lo mejor hechos enemigos, o los enemigos que no hubieran querido serlo. Bueno, es toda la complejidad que yo vi y que fui anotando en mi cerebro, no cabe duda, desde niño, y que me ha llevado pues a algunas conclusiones puramente, pero vamos, quiero decir que no tienen por qué ser, vamos, no son tesis ni mucho menos que yo tenga, pero que en lo humano se me ha ido formando una idea de la guerra civil bastante clara, que es bastante oscura. Quiero decir que es bastante clara para mí, pero que en realidad lo que tiene es ideas muy contrapuestas. ¿Por qué? Porque aquello fue lo que pudiéramos llamar así de una manera muy coloquial, un lío fenomenal. Es decir, fue algo que hay de todo tipo no solamente de historias, sino de mezclas de pensamientos y de acciones y de amistades y enemistades. Y entonces, bueno, pues son distintos todos, pero lo que sí digo es que tienen una base real, pero una base realista, yo diría, porque a lo mejor tiene una base real y luego pues caminan también a través de la imaginación, pero que todo ello está basado en lo que fue una realidad y una verdad incontrovertible e indeseable, ¿no? Que hubo esa guerra. Solo
quizá lo titulé por eso, porque es un título un tanto ambiguo, dice tal vez hubo una guerra, pues tal vez, claro, tal vez hubo una guerra, claro, es que la hubo, pero tal vez también alude a que un día de verdad hubo una guerra, tal vez, lo que pasa que es un tiempo inconcreto porque por desgracia la guerra tuvo muchas consecuencias, que aquí se dicen sobre todo, porque yo lo que puedo decir, así en resumen, es que es un libro de una guerra, pero sobre todo contempla las consecuencias y el tiempo posterior a la guerra. Es decir, no es el hecho bélico nada más, porque hay pocas escenas que sean de guerra. Yo diría que hay muy pocas realmente. Algunas que se desarrollan, pues a lo mejor en Madrid, y que pues hubo un continuo bombardeo, un continuo asedio, y entonces eso lo lleva... Pero en realidad quiero decir pues que hubo muy diversos asuntos, que al fin y al cabo hay mucha literatura sobre la guerra civil, pero yo he querido ver eso que es, en fin, que corrió a través del pensamiento y de los espíritus de los individuos, ¿no? Y cómo ellos lo recibieron y cómo lo recordaron muchos años después, porque claro, a mí lo que me ha llegado es el relato de quienes vivieron aquello, porque bueno, pues ya no queda nadie prácticamente que pueda contar nada, ¿no? Quedamos algunos de los que nos pudieron contar. En cuanto a mis proyectos de literatura futuros, pues bueno, como casi siempre no son nunca estrictamente claros y durante mucho tiempo, sino no son estrictamente claros. Me parece que he dicho antes que yo lo que dejo es que la idea que me viene para escribir, que siempre las tengo, o sea, quiero decir, hace muchísimos años que siempre estoy, otra cosa, siempre estoy con ideas para escribir. Lo que no quiere decir es que esté escribiendo continuamente, porque escribo, a lo mejor tengo tiempos en los que no escribo directamente, o por lo menos no escribo aquello que se va a convertir en libro, y siempre he hecho lo mismo. He dejado, me parece que, para mí, cualquier cosa que escriba se tiene que madurar previamente y además no concretarse más que cuando realmente empiezo a tomar la pluma, ¿no? Entonces es ahí cuando sé, cuando veo al tiempo que escribo lo que va a ir sucediendo también, y las ideas también, cómo se van madurando, y sobre todo madurando y endureciendo, quiero decir, endureciendo para que realmente se conviertan en letra, ¿no? Y yo o sea, no es eso que estoy pensando, a lo mejor, de bueno, ¿cómo lo escribo? Y me hago la idea y después digamos, redacto mi propio pensamiento. No. Yo primero dejo que ello fluya dentro del cerebro, voy dejando, y cuando ya como si dijéramos, eso que es gaseoso, en principio líquido, después se va materializando en digamos, en lo sólido. Entonces, en ese momento, yo es cuando arranco a escribir. Y al mismo tiempo, naturalmente, como yo creo que hace la inmensa mayoría, también al mismo tiempo que uno escribe, claro, va moldeando lo que va escribiendo. Es decir, que aparte de lo que tenía en la cabeza, no es que estaba escrito en el cerebro y luego uno escribe al dictado de sí mismo. No, yo por lo menos lo que hago es, mientras escribo, precisamente también voy pensando. La propia escritura me da la fluidez necesaria como para continuar. Es decir, yo muchas veces no sé estrictamente, hombre, lo que voy a decir más o menos, pero sí cómo lo voy a decir, vamos, eso va surgiendo prácticamente en el momento, como supongo les corresponde a casi todos. Pero vamos, yo no tengo cada relato mío, o cada novela, cuando he escrito novela, no tengo la novela entera, ni el relato entero en mi cabeza. No, yo sé por dónde va a ir. Sé cómo va a ir, sé qué cauces va a tener, pero no sé estrictamente cómo, porque a veces pues, le surge a uno una opinión de un personaje o un hecho que no había contado con él, y sin embargo me dice, oye, que no te acuerdas de esto. Algo me dice, no te acordabas de esto. Y entonces dice, sí, esto tengo que ponerlo y no había pensado en ello apenas, o hacía un año que lo había pensado. Y entonces esa es mi manera normal de escribir. No tengo, es decir, como decía, no escribo al dictado de mí mismo, sino que mi literatura, en fin, la concreción de mi literatura se va gestando mientras lo hago. Se decía que a las tropas sublevadas les faltaban muy pocos días para entrar en Santander. Él era un trabajador, ya no sabía desde qué edad,
pero no muy lejos de los 10 años en que ya no tenía padre, y estaba afiliado a un sindicato, y aunque no tenía una vocación revolucionaria, había sido activo en el sector de las empresas pequeñas. El hecho es que era algo conocido en el ámbito político de esa ciudad, tan bien dividida en clases y hasta tan polarizada para cuando surgió aquella explosión que, por allí, cogió a todo el mundo desprevenido, pero no por ello exento de rencores e ideas enemistosas. Italianos y moros asomaban ya sus ganas por los pagos de pontones y solares, cuando los que temieron ser víctimas sin posibilidad de defensa hubieron de decidirse a salir de la ciudad ya evidentemente perdida. Así, él habló con su novia desde la adolescencia, en aquella tarde soleada de agosto, junto a la traída de aguas, desde donde se veía bien el valle en el que ella vivía, y le planteó lo que le parecía inevitable. Acababan de salir del trabajo en aquel taller donde se conocieron y se hicieron novios hacía tantos años, y como otras muchas veces, él la acompañaba hasta su casa o muy cerca. Ambos eran todavía jóvenes, pero no tenían edad de distraerse si querían formar una familia. La amenaza de la invasión dejaba todo en el aire, más aún si se quedaban allí. Mira, Amalia, he pensado que me tengo que ir porque me juego por lo menos la cárcel o algo peor, y he decidido que me voy y además sin decir a dónde, aunque por el momento no hay más que un camino donde no estén los fascistas. Pero ¿cómo te vas a ir así, de repente, sin tener dónde, sin nadie? Es que lo otro no me garantiza seguir viviendo, ¿no lo entiendes? Pero yo no te puedo acompañar. No estoy preparada para escapar así de la noche a la mañana. ¿Por qué no? Pues mira, me pongo a temblar si lo pienso. Está aquí mi hermano, el penúltimo, ya sabes. Y aún tiene un trabajo como ferroviario, y mejor que tenga una casa donde vivir. No debe estar fichado y los vecinos saben, y así seguirán sabiendo, que va de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y saben que también tenemos a las dos niñas del pequeño, aunque viven con la madre y la abuela, que son bastante tarambanas. Me parece que no me puedo ir sin ellas, dejándolas aquí. ¿Con quién? Con su tío, a quien también le pueden detener. Compréndelo, me da más miedo irme que quedarme. Y no te importa que me vaya solo. Eran tantos años de trabajar y verse todos los días, que él aún recurría a su propia tristeza futura y a la nostalgia segura de ella. No me digas eso, claro que me importa. Y eso es lo que más me va a doler, pero mi deber me parece que está en quedarme. No podría soportar saber que están solos. Y sí podrás saber que yo estoy solo o a saber dónde estoy. No, pero dime que me entiendes. Tú eres un hombre que comprende casi todo lo que nos pasa. Y sé que es así, aunque la hora sea tan difícil. Empezó a llorar mansamente. Es que quizá ya no nos veamos nunca. Ella sollozó. Lo sé. Un tilo corpulento los amparaba. Empezaba a caer la noche y la brisa de agosto era ya fresca. A él le subió el deseo por la garganta y sabía que cualquier tacto sensual hubiera sido rechazado por ella. Tal vez por eso la abrazó lo más fuerte que pudo, hasta que ella expresó una leve queja, quizá mezclada con un suspiro, y él aflojó el apretón. Acompáñame a casa. Claro, no nos vamos a despedir aquí, como si huyéramos los dos. Y como tantas veces, bajaron la cuesta de la Albericia, pero esta vez llena de silencio, sin casi tránsito de vecinos, en barrunto de los días tan difíciles que vendrían. Apenas fueron saludados por 3 o 4 vecinos, y ello con timidez, sin ganas de intercambiar palabras. Los días oscurecían crecientemente.